Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, aprovechando que ya terminó 2024 y que estamos en los primeros días del 2025, vamos a estar hablando acerca de los peores fichajes del año pasado. ¿Cuáles fueron para mí los 7 peores movimientos del último año 2024, teniendo en cuenta distintos factores que ahora les voy a mencionar? Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, con cuáles están de acuerdo y con cuáles no. Que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. No es la primera vez que hacemos este video a fin de año o a principio, mejor dicho, porque ya estamos en primeros días de enero. Y siempre aclaro lo mismo. Para mí hay 3 factores que tomo en cuenta a la hora de decidir estos fichajes y cómo los voy poniendo en orden. El primero y el más importante es el rendimiento individual del jugador. Evidentemente, si cuando llegó al equipo jugó bien o jugó mal, que claramente si los menciono en el video es que el jugador no ha tenido un buen rendimiento. Lo segundo, para mí también muy importante, es el valor del fichaje. No es lo mismo un jugador que llega a coste cero o que llega a préstamo y no rinde, que un jugador por el cual se pagan 30, 40, 50 millones de euros y no rinde. Claramente ahí para mí pesa mucho, porque es un jugador por el cual el club apostó y gastó mucho dinero. Y lo tercero que tengo en cuenta, más allá de que no es lo más importante también, son las expectativas que generaba la llegada de ese jugador. Un futbolista que se pensaba que podía rendir, un jugador que por el nombre que tenía podía ser importante y que no lo terminó siendo. En el puesto número 7, teniendo en cuenta todo esto que les mencioné, vamos a poner un fichaje que fue de enero del año pasado, es decir, hace ya un año. Y me refiero al fichaje de Sacha Boey por el Bayern Múnich. El futbolista francés, que cuando fichó tenía 23 años, que llegaba desde el Galatasaray después de muy buenas temporadas en el fútbol turco, 83 partidos, 4 goles, 4 asistencias, y que Bayern Múnich, que necesitaba cubrir el puesto de lateral derecho, apostó fuerte por él y pagó 30 millones de euros. Fue uno de los fichajes más caros de ese mercado de invierno. Sin embargo, lamentablemente para Sacha, más allá de lo que pueda llegar a ser su nivel, se pasó todo el año lesionado. Entre lesiones de rodilla, de tobillo y demás, solamente pudo disputar 10 partidos divididos además en 430 minutos y aportar 2 asistencias con el Bayern Múnich. Una lástima realmente, un jugador que me parece que es bueno, que puede llegar a ser importante, pero que evidentemente si solamente jugás 10 partidos a lo largo de todo el año, de momento viene siendo un mal fichaje. Podrá levantar, no lo hará, pero de momento en Bayern Múnich no ha logrado rendir. En el puesto número 6 nos vamos ahora a la Serie A. Y voy a poner el fichaje de un jugador argentino de este último mercado, que es la llegada de Matías Zule a la Roma. El extremo de 21 años que llegaba desde la Juventus, un jugador que había estado a préstamo la última temporada en el Frosinone, equipo que descendió, pero que sin embargo Zule había tenido una muy buena actuación, 39 partidos, 11 goles y 3 asistencias, lo cual hizo que varios equipos se terminen interesando y la Roma finalmente sea la que pague 25.600.000 euros a la Juve para quedarse con su pase. Comenzó siendo titular, mostrando algunas cosas interesantes, inclusive había sido un jugador convocado a la selección argentina, un jugador del cual se habla que tiene mucho futuro, pero la verdad que estos primeros meses en la Roma no han sido buenos. De la mano del equipo que tampoco acompaña, un equipo que ya ha despedido varios entrenadores, un equipo que de momento no logra mejorar, veremos qué pasa con Ranieri, pero particularmente lo de Zule ha sido muy pobre, un jugador que ha perdido la titularidad y un jugador que inclusive en los últimos partidos directamente ni ingresa desde el banco. De los últimos 6 encuentros que ha disputado la Roma, en 4 ni siquiera ha ingresado y que entra cada vez con menos minutos, lo cual me hace pensar que probablemente en el corto plazo pueda llegar a salir a préstamo. En el puesto número 5, otro fichaje del mercado de invierno anterior. Me refiero a la llegada de Víctor Roque al Barcelona. Si bien es cierto que se había cocinado un par de meses antes, se terminó de concretar en enero del 2024. Un jugador que el Barcelona no se termina de quedar claro cuánto le va a terminar costando, porque fueron 30 millones fijos más 31 en variables, que habrá que ver cuánto esas variables termina pagando, pero que básicamente al FC Barcelona le puede llegar a costar más de 60 millones de euros. Jugador muy prometedor que llega desde Atlético Paranaense, pero que de la mano de Xavi no tuvo minutos. Jugó 16 partidos, solamente marcó 2 goles y apenas tuvo muchas suplencias en las cuales pudo ingresar en los partidos. Flick le dio la posibilidad en la pretemporada, pero la verdad es que a los pocos partidos también decidió que no lo iba a tener en cuenta, por lo cual en esta primera mitad de la temporada ha estado a préstamo en el Betis, donde la verdad ha jugado 23 partidos, ha marcado 6 goles
y no ha tenido actuaciones descollantes y no ha sido un jugador que haya sacado una diferencia o que haya mostrado todo ese potencial que hizo que Barcelona pague 60 millones de euros. Es más, hoy en día se habla de que hay clubes brasileños que están dispuestos a pagar entre 20 y 25 millones de euros para volverlo a llevar a Brasil y que Barcelona por esa cifra lo podría vender, perdiendo mucho dinero, pero sobre todas las cosas demostrando que fue un gran error haber fichado a Víctor Roque. En el puesto número 4 vamos a mencionar la llegada de Douglas Luiz a la Juventus. Un fichaje que para mí tenía todo para ser un gran fichaje y que la verdad en lo que ha demostrado de momento en la temporada está haciendo todo lo contrario. Un jugador que venía de triunfar en el Aston Villa, que se había convertido en un volante muy importante en la Premier. Un jugador que costó caro, 51 millones y medio de euros, más allá que hubo algunos pases de jugadores que abarataron un poco la operación. Más o menos terminó siendo ese el costo general, sumando los pases de los jugadores y el dinero que puso la Juve, más de 50 millones de euros. Y un futbolista que parecía que llegaba para ser titular indiscutido y que de la mano de Thiago Motta ha sido todo lo contrario. Cuando estuvo a disposición, la verdad es que prefirió otras opciones. Hoy en día, por ejemplo, juega mucho Thuram con Mainers o otros futbolistas que ya estaban en la Juve, y Douglas Luiz estaba relegado al banco y apenas ingresaba en los segundos tiempos. En el último, inclusive, en las últimas semanas, últimos partidos, ha tenido algunos problemas musculares, lesiones que no le han impedido ni siquiera estar a disposición. Pero está claro que es un futbolista que llegó casi con el cartel de estrella a la Juventus y en lo que va de la temporada apenas ha superado los 300 minutos en cancha. En el puesto número 3 e ingresando en el podio de los peores fichajes del 2024 nos vamos también al Aston Villa, pero en este caso para hablar de un jugador que llegó en el último mercado. Y me refiero a la llegada de Ian Maatsen. Ian Maatsen es este lateral izquierdo de los Países Bajos, joven de 22 años, que había tenido una muy buena actuación en el Burnley, su pase pertenecía al Chelsea, volvió justamente al conjunto blue, no tuvo mucha participación, lo cedieron a préstamo al Borussia Dortmund, jugó bastante en el tiempo que estuvo en Alemania, llegó a la final de la Champions, y que terminada su sesión en Dortmund, varios equipos lo querían y Aston Villa decidió apostar 44 millones y medio de euros para ficharlo. A ver, es un buen jugador, parecía un buen proyecto, pero pagar casi 45 millones de euros por un lateral parecía un montón. Y más todavía si tenemos en cuenta que pagó 45 millones de euros por un lateral suplente. Porque en lo que va de la temporada, Ian Maatsen ha sido mayormente suplente en casi todos los partidos de Premier y Champions. El que es titular del Aston Villa es Lucas Digne, el francés, que lo está haciendo muy bien. Si bien se entiende, es un fichaje pensando a futuro, es un fichaje dándole quizás amplitud a la plantilla, claramente el Aston Villa no es un equipo para andar tirando 45 millones de euros en un lateral izquierdo suplente, y para mí de momento está siendo una muy mala contratación por el costo que tuvo el fichaje de este jugador. En el puesto número 2 vamos a mencionar lo que fue la llegada de Joshua Zirkzee al Manchester United. Un jugador que por muchas razones me parece una pésima contratación, y además lo que está haciendo de momento, su nivel y los partidos que ha jugado lo terminan de demostrar. Un jugador que venía de una buena temporada en el Bolonia de Italia, en el cual había marcado 14 goles, brindado 9 asistencias y había sido el goleador del equipo de moda en el fútbol italiano, que terminó clasificando nada más y nada menos que a la Champions. El Manchester United hace mucho que no tiene un delantero de jerarquía. Compró a Holding, que también pagó muchísimo dinero, 75 millones al Atalanta, y no le ha rendido como lo esperaba, y estaba necesitado a más no poder de goles. Por lo cual, teniendo ya una apuesta como era el danés, se necesitaba un delantero que llegue, sea titular, marque goles y sobre todo sea jerarquía. No necesitaba otra apuesta que inclusive sea más apuesta que la que era Holding, porque venía de jugar en el Bolonia y un jugador que por primera vez había tenido una temporada destacada. Sin embargo, en Manchester poco les importó y gastaron más de 40 millones de euros. Puntualmente, 42 millones de euros es lo que le terminaron pagando al Bolonia por el delantero de los Países Bajos, que de momento en lo que va de la temporada ha jugado 27 partidos, ha marcado solamente 4 goles y ha dado 2 asistencias, y sin duda no ha sido ni mucho menos la solución a la falta de gol que tiene Manchester United en los últimos años. Y para terminar, el premio al peor fichaje del año para mí se lo lleva el Chelsea, que ya es un abonado a esta sección de videos que hacemos en cada una de las temporadas. Y para mí el peor fichaje que realizó el conjunto blue en esta temporada fue la llegada de Joao Félix. Y acá también hay muchas cosas a tener en cuenta de por qué para mí es el peor fichaje del año. Joao Félix hace rato que no rinde. Desde que llegó al Atlético de Madrid lleva 4 o 5 temporadas en las cuales nunca ha rendido. La última la había pasado en Barcelona, donde había sido más suplente que titular.
Joao Félix es un jugador que ya había jugado en el Chelsea, no había rendido. Estuvo a préstamo 6 meses y apenas marcó 4 goles en 20 partidos. El Chelsea tenía muchísimas opciones en ataque. Nkunku, fichó a Pedro Neto, tenía también a Mudryk, tenía también a Madueke y seguramente me estoy olvidando a Nico Jackson y muchos otros nombres que también podrían jugar tranquilamente y que no era necesaria la llegada de un jugador como Joao Félix. Y la frutilla del postre, pagar 52 millones de euros por el portugués. Un jugador que claramente hace rato no para de bajar en cuanto a su cotización y le das al Atlético de Madrid prácticamente la salvación otorgándole más de 50 millones de euros. Y lo que termina para mí, evidentemente siendo claro, es lo que ha sido el rendimiento y la participación de Joao Félix. 17 partidos, 5 goles en lo que va de la temporada, 4 de ellos en Conference League, pero en la Premier, que es el torneo donde hoy en día el Chelsea mejor le está yendo, solamente ha jugado 10 partidos, ha aportado un gol, una asistencia y prácticamente en todos los encuentros ha sido suplente. Por todas las razones enumeradas, en mi criterio, el peor fichaje del año se lo lleva Joao Félix. Me gustaría que me dejen en su opinión otros futbolistas que podrían haber estado. Podríamos hacer un montón de menciones especiales. Seguramente va a haber alguno ahí que me va a decir Kylian Mbappé. Honestamente, más allá de que no me esté gustando su rendimiento, no siento que sea de los peores 7 del año. Pero más allá de eso, entiendo si lo mencionan. Me gustaría que me dejen su opinión, otros futbolistas que les gustaría que hubiese estado, que se suscriban al canal, que activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.